Muerte en el Nilo. Este obelisco inacabado de Asuán iba a ser el gemelo, probablemente de otro situado en el templo de Karnak, en Luxor, la antigua Tebas. Es una prueba irrefutable del poderío de ingenieros, constructores y navegantes del antiguo Egipto. Estas enormes estructuras de granito se excavaban completas y se trasladaban río abajo a cientos de kilómetros. Tebas, la actual Luxor, fue el centro del mundo durante el Imperio Nuevo. Los poderosos faraones se aislaron en el interior del país del Nilo y crearon una de las civilizaciones más brillantes de cuantas hayan lucido sobre la faz de la tierra. Tebas era el ombligo del mundo, el paradigma de lo bello y lo eterno. Pero en la antigua Tebas había una orilla, la oriental, que pertenecía a los vivos, y otra, la de Occidente, la del sol poniente, que se reservaba para los muertos. Cruzar el Nilo es algo más que cruzar un simple río. Es atravesar el símbolo más poderoso de una de las más poderosas civilizaciones que conocieron los tiempos. El vergel de las orillas del Nilo nos hace a veces olvidar dónde se encuentra Tebas, la antigua Tebas, la actual Luxor, enclavada en pleno paisaje desértico. Aquí contrasta mucho la verde orilla con esta montaña tebana que vemos al fondo, que crea una escenografía espléndida para los grandes templos. Es una montaña desértica, sí, pero majestuosa y hermosa. En los templos de la antigua Tebas se ven barcos con profusión, y es que la religión y el Nilo eran indisociables. El Nilo domina toda la arqueología egipcia, y la arqueología de los templos de millones de años no iba a ser una excepción. Estos templos de millones de años son realmente majestuosos, tienen una gran perspectiva escenográfica. ¿Y cómo se accedía a estos templos? Podríamos pensar que por un camino. Pues no, se accedía a través de un embarcadero que quedaba unido al río Nilo a través de un canal. El templo de Tutmosis III no se dedicaba solo al faraón, sino de alguna forma también al Nilo. Este patio es realmente curioso porque algo muy extraño en la arqueología egipcia, están plantados los mismos árboles que aquí existieron pues hace ya casi 3.500 años. Se tratan de perseas. La persea es un árbol sagrado para el antiguo egipcio asociado al culto solar de Ra. Así aparece representado en murales y epigrafías. Y como cosa curiosa, aquí se encontraron los alcorques exactamente, perfectamente excavados. Tienen una profundidad de casi 9 metros, lo que garantizaba a las raíces poder beber de la capa freática. Esta exacta localización de los alcorques ha sido lo que ha permitido a los arqueólogos, a Miriam Seco, pues plantar los árboles de las perseas exactamente en el mismo lugar donde estuvieron hace 3.500 años. Seguimos las evoluciones del proyecto del templo de millones de años de Tutmosis III desde hace mucho tiempo. Hace 4 años tuvimos la oportunidad de grabar aquí por primera vez. ¿Qué tal? Miriam, qué alegría volverte a ver. Hombre, Muchísimas ¿cuánto gracias tiempo? por recibirnos otra vez. Nada, yo encantada Bueno, de que tenemos estéis de nuevo aquí. 4 años justo, en el 4 otoño del años, 17, exactamente. y se nota el cambio, ¿eh? Claro, en estos 4 años pues hemos avanzado en las excavaciones y en las restauraciones. Ya vemos allí la estela, que ahora comentaremos, Bueno, y sigue eso. asombrando la amplitud que tiene el espacio abierto, la montaña al fondo, la Sí, escenografía sí. perfecta. Sí, sí. Y luego el año pasado que hicimos el traslado de la estela y bueno, pues fue un trabajo muy bonito y que bueno, estamos muy contentos de que esté de nuevo la estela en su lugar original. Miles de años después. Miles de años después. Y bueno, es un punto importante de la futura musealización del yacimiento. Una excavación de esta magnitud tiene que estar perfectamente coordinada y planificada. Participan gran cantidad de expertos, obreros locales, inspectores del Ministerio de Antigüedades. El trabajo es muy intenso y nada puede fallar. Miriam, el templo de millones de años de Tutmosis III. Suena, aparte de literario, trascendente, grandilocuente si quiere.
¿Qué es en verdad un templo de millones de años? Pues un templo de millones de años era el templo que el faraón se construía para obtener su vida eterna, para que su memoria no se olvidase. Entonces, millón de años es el nombre original, millón era igual a eternidad. Entonces era el templo que el faraón se construía para obtener esa vida eterna, para tener esa vida eterna. Entonces, templo no es igual que tumba, de hecho estamos en este valle, que hay muchos templos de millones de años y los enterramientos se hacían en el Valle de los Reyes, ¿no? De alguna forma este templo sí mantiene un diálogo con las tumbas del Valle de los Reyes. Claro, está conectado con lo que es el rito funerario, entonces por un lado tenemos la tumba y por otro lado el templo de millones de años, el templo donde se va a rememorar y a no olvidar esa figura del faraón. Estos templos eran los que permitían que el faraón no se olvidase y le permitía a su vez conseguir esa vida eterna. Estos templos en el Reino Nuevo es cuando empiezan a construirse los templos desligados ya de la tumba al límite de la tierra cultivable. Entonces tenemos una serie de templos todos alineados en este límite hasta donde llegaba la crecida del Nilo. Entonces tenemos aquí el de Tutmosis III, un poco más para allá tenemos el de Amenofis II, que era su hijo, tenemos el Rameseum, que era el de Ramsés II, el de Amenofis III, el de Ramsés III, es decir, casi 4 kilómetros. Estamos en el centro del mundo de la eternidad. Exactamente, esto era Tebas, era la capital en el Reino Nuevo, entonces bueno, pues el dios Amón, que era el principal de Tebas, al que se dedicaban todos estos templos y bueno, la importancia que tenía este templo para que el faraón obtuviese esa vida eterna. Quizá no nos damos cuenta de la enorme importancia que tiene manejar la excavación del templo de Tutmosis III, uno de los faraones más grandes de la historia, el hombre que llevó a Egipto al Golfo de Alejandreta y al Éufrates. Como Trajano en Roma, llevó su imperio a la máxima extensión. ¿Quién fue Tutmosis III? Tutmosis III fue un gran rey de la dinastía XVIII, vivió en el siglo XV a.C. y lo conocemos básicamente por ser un gran militar también, un gran diplomático y el que creó el gran imperio egipcio, un imperio que iría desde Siria central hasta la cuarta catarata del Nilo. Cuando llegó al poder, esta transición un poco accidentada desde Hatshepsut, no parecía llamado a estas grandes proezas. Tutmosis III se encuentra con una panorámica muy contraria a los intereses de Egipto cuando sube al poder, en solitario. No sabemos exactamente qué pasa con Hatshepsut, en un momento determinado Hatshepsut desaparece de la historia, Tutmosis III toma las riendas del poder y nada más ascender al trono tiene que organizar un ejército para desplazarse a Asia, puesto que en los últimos tiempos de Hatshepsut se ha producido una coalición de ciudades y pueblos asiáticos que amenaza con acabar con las posesiones egipcias de Asia en aquel momento. Es una coalición auspiciada por el reino mitanio, que va a ser el gran enemigo de Egipto en aquella época, y además dirigida por el gobernante de Kadesh, una ciudad siria aliada de los mitanios. Perdona, te he tenido de fondo en la entrevista y no te había saludado. Hola. ¿Qué estás haciendo? Pues estamos restaurando este sarcófago que salió el año pasado, pero no hubo tiempo para terminarlo y entonces, bueno, pues lo hemos restaurado este año y ya dándole ya los últimos retoques. O sea, se ha consolidado, se ha limpiado y hemos reintegrado todas las lagunas. Es muy curioso porque además conserva parte de las espiguitas de unión entre la tapa y lo que es el cuerpo para recibir el cuerpo del difunto. Y bueno, es interesante sobre todo por este enlucido que le han dado en la superficie. La madera es sicomoro. Sicomoro, sí. Y dan este enlucido que tiene este blanquecino, ¿no? Efectivamente, blanquecino, que bueno, está regularmente conservado, no muy mal, depende de las zonas, pero lo interesante, creo yo, que aparte de como restauración no tienen grandes problemas, pero sí es interesante desde el punto de vista de su fabricación. Las tareas de documentación en una excavación de esta magnitud son esenciales. Cuando se excava, se destruye
Y además, en esta clase de yacimientos se obtienen miles de piezas y fragmentos que hay que estudiar y catalogar. Te veo aquí con distintas piezas delante. ¿Cuál es tu responsabilidad en la excavación? Pues este año soy yo la responsable de la documentación y el primer paso es cuando los compañeros traen material, Javier y yo nos ocupamos de realizar un primer análisis y asignarles un número. Según el material, el estado y bueno, el tiempo que tengamos obviamente, pues nos dedicamos a hacerle una ficha, que sería el primer paso, junto con un número, ya que el contexto es lo que de verdad en un futuro nos da información. Es un primer inventario, un registro de la pieza, un inventario, y además veo que estos números también los sigláis dentro de la propia pieza. Exactamente. Como esto ahora mismo yo personalmente no los puedo analizar, sino que es un trabajo que yo se lo hago a mis futuros compañeros, tengo que asegurarme de que si en un futuro estas tarjetas, por ejemplo esta que aún no está siglada, se daña, desaparece, a la hora de mirar la base de datos puedan encontrarla y puedan analizarla. Claro, es una tarea importantísima, un yacimiento como este que aparecen miles de piezas, que deben estar inventariadas, tienen que ser accesibles a los investigadores del mañana, ¿no? Veo ahí cajas, diversas cajas, es una tarea absolutamente fundamental para la arqueología. Claro, y sin contexto una pieza pierde todo su sentido. Si yo no por ejemplo, no escribo correctamente dónde lo han encontrado, ¿de qué sirve que yo le dé un número? ¿De qué sirve que yo le dedique el tiempo y que posteriormente... Es decir, de dónde proviene, del nivel, de toda la información que lleva la pieza. Pues ánimo, que tienes una tarea importantísima, que no haya ningún fallo. Muchas gracias. El dibujo es otra manera de documentar. Estaba yo pensando en este siglo de la tecnología, la digitalización. ¿Tú crees que tiene todavía sentido hacer dibujo en un yacimiento? ¿Crees que podemos tener un punto de vista algo distinto del que nos da la frialdad de la cámara? Yo desde luego creo que sí, porque a mí lo que más me apasiona es el dibujo tradicional. Sí que es cierto que yo siempre apuesto por la mezcla entre el dibujo tradicional y el digital. Y funciona, la verdad. Creo que mi sitio aquí es hacer un poco de puente entre lo que los arqueólogos quieren contar y los visitantes que en el futuro puedan venir a ver el templo, una especie de explicación a través de los dibujos y del arte. Pues si los visitantes votaran, probablemente votarían a tus dibujos frente a una fotografía. Le evoque más sentimiento, el punto de vista sea más cercano y cálido que el que da una fotografía. Sí, enhorabuena por la tarea. Gracias. Un yacimiento tan extenso y con tanta perduración temporal ofrece informaciones por todas partes, algunas de gran importancia. Miriam, en el imperio de la geometría perfecta llama la atención esta pequeña construcción que tiene otra inclinación totalmente distinta a la del templo principal. ¿Dónde entramos? Esta es la entrada principal, esto es una tumba pero ya de época tardía, es decir, se construye una vez que el templo está destruido, de hecho está construida sobre la esquina del templo y entonces esto sería la entrada principal, entraríamos en una especie de patio y lo que estamos es en la estructura superior de una tumba. Es decir, esta tumba se hace cientos de años después, probablemente quien se enterrara aquí buscara el calor de un lugar muy importante, pero claro, tú cuando llegas y empiezas a excavar esto no lo sabías, realmente es muy compleja la excavación. No, claro, nosotros al principio veníamos pensando que íbamos a excavar simplemente el templo de Tutmosis III. Con los años hemos ido viendo que tenemos tanto necrópolis y tumbas anteriores al templo y una serie de tumbas que se construyeron una vez que el templo ya estaba destruido. Es decir, se ha ampliado el arco cronológico y ahora tenemos más de 1500 años de historia en un mismo yacimiento. Tumbas superpuestas una sobre otra. ¿Y qué nos encontramos en el corazón de la tumba? Esta es muy interesante porque conserva lo que es la estructura superior y podemos tener una idea muy buena cómo eran estas tumbas y bueno, pues entramos después del pequeño patio, entramos en una serie de habitaciones y en esta habitación es donde tenemos el pozo funerario. Este pozo funerario pues baja 5,5 metros y da acceso a 4 grandes
cámaras funerarias. Lo excavasteis entero. Esto lo excavamos Qué emoción, enteros. ¿no? Cuando bajaste Sí. abajo. Claro, porque siempre que excavas una tumba y empiezas a excavar un pozo funerario, pues se crean muchas expectativas. Que no sabemos lo que hay, No claro. saben lo que hay. Normalmente las tumbas ya estaban todas saqueadas en la antigüedad y ya sabes que probablemente va a estar saqueado, pero bueno, vas siempre con la ilusión a ver qué vas a encontrar. Y cuando llegamos al fondo del pozo funerario, que implica 2 o 3 semanas de trabajo, ya una vez que llegamos, pues abrimos y llegamos a la cámara funeraria. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Cuando vimos que las 4 habitaciones estaban hasta arriba, llenas de momias saqueadas, partidas, quemadas, y todas las 4 habitaciones llenas. Es decir, encontramos un depósito de momias. Por eso hemos hecho un convenio con la Universidad de Zúrich y traemos un equipo de especialistas que han radiografiado todas esas momias y se está investigando pues todos estos individuos, quiénes eran, qué comían, qué enfermedades tenían, una serie de informaciones adicionales que, claro, cuando nosotros montamos este proyecto del Templo de Tutmosis III, nunca imaginamos que va a tener la complejidad y la íbamos a tener, información que claro. iba a sacar. Por eso el equipo se ha multiplicado, las vías de investigación también han Se han crecido y bueno, pues la verdad que es una gran satisfacción, ¿no? Tener un proyecto de estas dimensiones con todas estas posibilidades y con todas estas informaciones y publicaciones. Hace 4 años tuvimos la ocasión de filmar el levantamiento de una tumba recién descubierta. Hoy, Manuela Velleira nos pone al tanto de una nueva zona de excavación de tumbas. Nos encontramos ahora fuera del templo, en una zona de tumbas. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora, esta tumba? Pues lo que estamos viendo aquí, fíjate, es una tumba clásica del Reino Medio, de las que nos hemos encontrado fuera del templo. Es una tumba de pozo, tendríamos un pozo que ahora estamos en fase de excavación de aproximadamente 4 metros de profundidad y hacia sus lados menores se extienden normalmente 2 cámaras. Aunque bueno, esto es la medida canónica, digamos, después puede haber ligeras Fíjate variaciones. la emoción. El pozo que pudiera no estar expoliado y por tanto haber ajuares abajo, o lo más probable es que lo esté, ¿no? Lo más probable, que es lo que casi siempre pasa en estos casos, es que esté expoliado. De hecho, pues tenemos indicios siempre en superficie de que este pozo estuvo en la intemperie durante mucho tiempo, nidos de avispas, aparecen restos de coprolitos de animales que nos indican que han pasado por aquí. Esto es una tumba anterior a la construcción del templo de Tutmosis III. Sí. Y vamos a ver, porque aquí también veo otras tumbas que tienen una hechura exterior similar, pero una intrahistoria distinta, ¿no? Sí, en realidad, bueno, toda esta zona, todo el muro oeste del templo está salteado de tumbas de diferentes periodos. Tenemos tumbas que van desde finales del tercer milenio, desde el año 2000 aproximadamente antes de Cristo, hasta época tardía, hasta el siglo VI. Y en ese gran periodo de tiempo, pues a veces nos Tumba encontramos... sobre tumba, Sí. muerto sobre muerto, vivo, todo entreverado. Todo entreverado y reutilizaciones, sobre todo. Este es un clásico ejemplo de reutilización de una tumba del Reino Medio. Como puedes observar aquí, en el fondo se han encontrado una roca madre, cuando la estaban construyendo en el Reino Medio, de muy mala calidad. Sí, estos conglomerados que se deshacen, Exactamente. no vale para hacer cámara. No vale para hacer cámara porque conseguirías que se te viniera encima, que se derrumbara todo, y han parado la construcción. ¿Qué pasa? Que con posterioridad al uso del templo, esta zona se vuelve a reocupar como sitio necropolar. Siglos y deciden, después, siglos después, en el tercer periodo intermedio, que es un periodo más de crisis, y esa crisis también se manifiesta en la forma de construcción de las tumbas. Fíjate la hechura, como tú Casas y decías, ¿no? palacios más pobres, tumbas más pobres. Exacto, siempre son miembros de la burocracia del Egipto faraónico, son gente privilegiada porque se puede enterrar aquí, pero digamos que la capacidad, el poder adquisitivo de esta gente pues no alcanza o no se puede comparar con los del periodo glorioso de Egipto. Entonces, fíjate, tenemos una tumba que es redondeada, ¿no? Que no es cuadrangular como las tumbas del Reino Medio que te enseñé anteriormente, y además tenemos elementos que nos indican y apuntalan
lo que te decimos de la reutilización, si te fijas allá, en la parte baja, debajo de las madera tablizas, aquello, ¿no? Exactamente, tienes dos fragmentos de madera que son probablemente de un ataúd del Reino Medio. ¿Qué significa esto? Que ya en el Reino Medio esta tumba eso sería y estos un sacrilegio, ¿no? Sí, pero para la gente del tercer periodo intermedio, una vez que esto está roto, ya no tiene ninguna función ritual. Como no tienen otra alternativa, otros medios deciden reaprovechar esto para construir encima. Encima de esos fragmentos, tú ves otra piedra de un color diferente, como granulosa. Eso es una arenisca. Es igual que este fragmento de arenisca que tenemos aquí. Arenisca que no hay aquí, porque aquí hay caliza. Esas piedras son piedras de importación, se traen cuando se construye el templo de las canteras de Gebel el Silsila, y por lo tanto cuando nosotros encontramos elementos con piedra arenisca, sabemos que inevitablemente son posteriores al uso del templo. Se sacaron de allí para ser reutilizados aquí. Efectivamente, y además los adobes, fíjate, son adobes del propio templo, algunos tienen restos de pintura. Y además la cámara que hicieron es una cámara más pequeña, ya no tiene... Efectivamente, cuando deciden reaprovechar este enterramiento, construyen la cámara ahí, y no es una cuestión baladí, la construyen aquí, porque el suelo habría tomado altura, se habría depositado arena y la construyen a esta altura. Es una cámara muy pequeñita que solo da para meter el propio ataúd y nada más. Los materiales que se extraen en la excavación a veces son simplemente increíbles. Las tumbas están expoliadas, los expoliadores al sacar la tierra hacen una escombrera que pudiera parecer que no tiene valor, sin embargo tiene un alto valor arqueológico. Fíjate el material que ha salido prácticamente hoy. Una cuerda que parece que se hizo ayer, y lo que más me ha llamado la atención es esto, que parece pelo humano. Es pelo humano, a veces también lo encontramos, son restos de pelucas que han aparecido por toda la superficie, ¿no? Todo el nivel de espolio. Que se le ponía a las momias, o pelucas rituales que se ponían. Pelucas que son típicas de todo el periodo egipcio, no solo de los muertos, sino también de los vivos. Me estremece ver el estado de conservación de este pelo humano trenzado, que adornaría pues a un hombre o a una mujer, porque ambos se ponían pelucas. Exactamente. La excavación de un recinto de estas características no nos lleva solo ante los oropeles y la grandeza. La vida cotidiana de los trabajadores también ha quedado en el registro arqueológico. La cerveza ocupó un lugar central en las costumbres, en los ritos y en el placer del antiguo pueblo egipcio. Tengo delante mía una serie de jarras de cerveza, así llamadas porque se depositaba cerveza y se ofrendaba en el templo de Tutmosis III. Todas estas jarras de cerveza y muchísimas más han sido encontradas en vertederos junto al templo. Pero aparte de las jarras de cerveza, este incensario, veo aquí otras cerámicas con una forma muy curiosa. ¿Qué serían estos elementos? Yes, we can talk about bread production in ancient Egypt, and here we have three types of. Puedes hablar de reproducciones en el antiguo Egipto. Aquí tenemos tres tipos de cerámica. Encontramos cerámica de tubo, porque en el antiguo Egipto tenemos dos tipos de pan, bidja y jibri. Hablamos del bidja, que se conoce desde el reino antiguo. Para hacerlo se usa un molde cónico o de tubo. Aquí tenemos unos restos de levadura egipcia de la época de Tutmosis III. We can see here, it takes the shape of the mold itself. Un yacimiento tan extenso siempre tiene frentes y sorpresas nuevas, ¿no? Sí, claro. Aquí, por ejemplo, este año nos hemos centrado para excavar esta zona norte del templo, la zona de talleres y almacenes, y bueno, te voy a presentar a Inmaculada, que es la encargada de esta zona, la arqueóloga encargada de este sector y que lleva esta excavación. Inmaculada, ¿y esta zona que estáis excavando qué es exactamente? Bueno, toda esta zona pertenece al espacio de talleres del templo. Un templo de millones de años no es solo lo que nosotros conocemos como templo, también es un espacio económico y administrativo, entonces necesita realizar muchísimas funciones más cotidianas. Sí, pero hay un contraste, ¿no? Parece algo extraño, ¿no? Un lugar sagrado de culto al gran faraón, a las deidades. ¿Qué pintan unos talleres, que es algo mucho más prosaico en este recinto? Claro, bueno, en esta orilla del río no solía vivir nadie, entonces el mantenimiento de un templo de estas características necesita que haya trabajadores continuamente, necesitan un espacio para vivir, para trabajar y para llevar sus
tareas diarias y nos estamos encargando de eso, que además yo creo que le da muchísima más vida, muchísima más documentación histórica a lo que es un espacio como un templo de millones de años. Claro, será un espacio vivo, ¿no? Orgánico, con todas sus funciones. ¿Y los talleres estos de qué eran? ¿Qué os dice la arqueología? ¿Qué usos tenían? Bueno, la arqueología nos habla desde un taller para cerámica, ¿no? Al final un templo de millones de años tiene que tener muchísimas ofrendas diarias, entonces hay muchísima cantidad de cerámica, pero también hay pequeños tapones de barro que nos da muchísima información sobre lo que contenía cada jarra. También vemos cómo trabajan algunas veces telas, trabajan también esparto o cualquier tipo de utensilio que les sirva para contener, y también hemos comprobado que hay unos espacios para reparar pinturas o algo, porque encontramos sus cuencos con pigmentos de diferentes colores. Pero claro, si es talleres, lógicamente los materiales de construcción serían adobe, sería menos noble que la parte central, que es piedra. Sin embargo, a mí nos aparecen estos sillares enormes de caliza. ¿Qué significa? ¿Por qué está en la zona de talleres? Bueno, esto es lo nuevo que tenemos, por así decirlo. Nosotros estábamos excavando toda esta zona de talleres y tras quitar la unidad estratigráfica perteneciente a los talleres, hemos descubierto que aquí hay algo de evidentemente gran entidad que todavía no podemos hablar precisamente. Ya sabemos que el trabajo arqueológico es muy lento, es con mucha documentación y mucho tiempo, pero podemos ir viendo cómo aquí hay una cimentación para construir algún edificio anterior, que por ahora es nuestro foco de investigación en esta campaña. Este templo es un auténtico cajón de sorpresa, ¿verdad? Tal cual. Estás excavando y te aparece algo más antiguo que vete a saber lo que es. Y que no lo esperábamos aquí, claro. Como vemos, la línea es todo de talleres y de repente hemos documentado aquí algo y para nosotros es una maravilla. Continuará.